Ahí, Lucho, dale. Buenísimo. Entonces, como les decía, la idea de este programa de innovación abierta es que está buscando soluciones que pueden ser startups o pueden ser compañías que tengan una solución al problema que les vamos a presentar. Mi nombre es Renato Cachútolo, yo trabajo para Imagine. Junto con Lucho trabajamos en innovación abierta, que es conectar startups o empresas innovadoras con corporativos. Y también nos acompaña Tomás Riedel de Transelect Ventures, que es el departamento dentro de Transelect que se dedica a hacer innovación abierta y conectar con startups y conectar con emprendimientos que puedan dar soluciones. Ahí les vamos a estar contando un poco de cuáles son los desafíos que tenemos, cuál es el impacto que logramos tener y también contarles un poco qué es Imagine y qué es Transelect Ventures y qué es Transelect como empresa. Bueno, les vamos a partir contando qué es un poco de Imagine. Para contarles un poco, mi trabajo, por ejemplo, es buscar empresas o startups para hacer conexiones. Y el caso de Lucho es guiar el programa completo de innovación abierta. En este caso estamos trabajando con Transelect y nos respalda, digamos, el conocimiento que nosotros tenemos del ecosistema, tanto de startup como de tecnología. En Chile, nosotros fuimos elegidos en 2019 como la incubadora número 1 en Chile por Corfo. Tenemos 3 líneas de negocio de startup consultoría digital. Hemos apoyado más de 500 startups en nuestro tiempo de existencia. Y tenemos, por ejemplo, también una alianza estratégica con Microsoft de 8 años y hemos manejado fondos Corfo invirtiendo en startups. Ahora tenemos un Venture Capital donde nosotros estamos invirtiendo directamente. Por lo tanto, tenemos una relación con el ecosistema, perdón, bastante estrecha donde potenciamos ese valor que podemos generar tanto a las startups o a las compañías invirtiendo en ellas, pero también conectándolas con corporativos. Como decía, hay un tema muy importante para nosotros que son las conexiones. Por lo tanto, este es nuestro programa, por ejemplo, número 30 o 31 de innovación abierta, es decir, conectando startups o empresas con corporativos. Tenemos distintos partners a nivel mundial que nos apoyan en esta búsqueda de encontrar estas startups o empresas innovadoras, tanto VCs como aceleradoras, como agencias, por ejemplo, trabajamos, en este caso, principalmente como Alemania tiene un fuerte desarrollo en temas energéticos, está apoyado por Bayern, el estado de Bayern nos apoya en esta búsqueda de startup en este caso, pero también tenemos Enterprise Singapur de Singapur, tenemos también IE de España, tenemos Tecnológico Monterrey en México, entonces tenemos distintas empresas o agencias o instituciones que nos ayudan a llegar a la mayor cantidad de soluciones posibles. Quizás alguno de ustedes también llegó a través de la invitación que ellos realizaron. Ahora le doy el pase a Tomás para que nos cuente un poco qué es Transelect como empresa y que nos cuente un poco de qué hacen ellos en Chile y cuál es el foco que tienen. Vale, Renato, y hola a todos también a los que están conectados. Gracias por venir y estar interesados en este llamado de innovación abierta. Transelec es la principal empresa de transmisión de Chile, abarca desde Arica hasta Chiloé y por nuestras líneas pasa el 98%, perdón, la energía que ilumina el 98% de la población entre Arica y Chiloé, tal como se ve en el mapa, abarcamos toda esa zona y a la interna de Transelec se divide la gestión en 4 zonas, 4 macrozonas: zona norte, centro, centro sur y sur. La zona norte en sí misma está dividida en norte grande y norte chico. Nuestros accionistas son 4, cada uno con un 25%. Hay 3 fondos de pensión canadienses, que son los de la derecha, CBP, BCI y PSP. Y también el último accionista que se sumó hace un par de años es CSG, que es una empresa también de energía china. Es la segunda empresa más grande de China, China Southern Group. Así que también es accionista nuestro. Ellos son mucho más técnicos y expertos que los otros, que son más que nada inversionistas financieros. Transelec tiene más de 10.000 kilómetros de líneas de transmisión, desde Arica a Chiloé, como ya dijimos, más de 69 subestaciones. En realidad esos son números que están subiendo con cada obra, con cada decreto que sale, con cada licitación. Y en EBITDA, Transelec tiene en promedio los últimos 3 años 280 millones de dólares en EBITDA, para que tengan una idea de la dimensión de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Ahí para contarles un poco lo que decía Tomás de Arica, si no conocen Chile, Arica está ubicado en este punto y Chiloé es esta isla pequeña de aquí. Por lo tanto, cuando habla de que
iluminan cerca del 98% de la población, es porque el 98% de la población vive más o menos en este, y consideren que en Santiago, que es la capital, vive más o menos la mitad de la población de Chile. Seguimos entonces. Bueno, acá Luis les contó que nos pueden hacer preguntas, nos pueden interrumpir, no hay ningún problema en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Como les contaba, este es un proyecto o un programa de innovación abierta. En eso nosotros buscamos un mecanismo de conexión entre una empresa o una startup y el corporativo. Y esto es un mecanismo equity free, es decir, no se toma un porcentaje de pertenencia a la startup, sino lo que se busca, o de la empresa, sino lo que se busca es conocer y comprar o adquirir el producto o servicio que esta startup o compañía innovadora puede ofrecer. Este programa no tiene ningún costo para ustedes de participar. La idea es que sea un programa ágil y que en el menor tiempo posible podamos encontrar una solución que funcione y podamos validarla. Ahora Tomás les va a contar un poco como cuál es el foco del departamento de Transelect Ventures, por qué se está haciendo esta innovación abierta. Súper. Transelect Ventures, como dice acá, responde un poco a la historia que ha recorrido Transelect, que viene haciendo innovación, transformación digital hace como 7, 6 años que existe la gerencia y la gestión de innovación en particular. Tenemos un gran portafolio bastante nutrido con muchos casos de éxito, etcétera, pero siempre lo hemos trabajado puertas adentro, obviamente que con partners, proveedores, startups. De hecho, hemos hecho cosas con startups de innovación abierta, pero no a este nivel tan masivo, tan abierto. Y la verdad es que decidimos lanzarnos con Transelect Ventures justamente para dedicar y sistematizar específicamente los temas de innovación abierta y colaborar de manera más sistemática con startups. Este es el primer llamado que hacemos, pero es de esperar que sigamos haciendo llamados al menos uno al año, y puede ser que 2 al año también, con más desafíos, así que es de esperar que el 2023 hagamos más. Entonces, ¿qué es? Es un nuevo vehículo dedicado a la innovación abierta que viene a complementar lo que ya hacemos a la interna, y enfocado principalmente en relacionamiento con startups y empresas tecnológicas a nivel global. Puede ser que próximas convocatorias sean más a nivel local, ahí vamos a ir viendo. ¿Y por qué lo hicimos? Principalmente porque las capacidades de mayor tecnología, rapidez, agilidad, hambre, en realidad están afuera. Transelec es más que nada un generador de problemas más que generador de soluciones, entonces queremos hacer un buen partnership con startups que sí son generadoras de buenas soluciones y soluciones innovadoras. ¿Y para qué? Para resolver las problemáticas relevantes de manera radicalmente distinta. También venimos haciendo hace mucho rato innovación, pero de manera incremental, a veces radical, pero siempre dentro de los procesos internos. Y queremos realmente salir a buscar esa solución que está más allá de nuestro alcance, que nosotros no vamos a derechamente implementar o a crear, y que sí lo puede hacer una startup. Así que en realidad el objetivo es radicalmente cambiar la manera en que hacemos las cosas, los grandes problemas de Transelec, y por eso estamos lanzando estas convocatorias. Perfecto. Ahí también hacer hincapié en el contexto. La idea de esto es que los desafíos que les vamos a proponer o desafíos que ustedes han visto en la página, no estamos buscando una solución específica, sino más bien que ustedes, como que son los creadores de una solución o son los representantes de una solución, nos cuenten por qué su solución puede resolver ese problema, y que ustedes nos digan, cómo nos guíen un poco en cuál es la mejor solución respecto a lo que ustedes plantean. Para seguir, contarles un poco este proceso. Este programa consta de distintas etapas. La primera es la convocatoria, que termina el próximo viernes. Después de eso vamos a tener un proceso de preselección, que básicamente en ese proceso de selección les podemos pedir más información, pero básicamente la idea es poder filtrar o poder comparar las soluciones que son iguales. Primero filtramos, digo, porque normalmente filtramos aquellas que no aplican y no resuelven el desafío. Y después lo que hacemos es comparar las soluciones que postularon, para que pase una cierta cantidad, que aún depende, y también depende también del potencial que veamos, a este comité de selección, donde va a haber un panel de expertos de Transelec que van a elegir cuáles son finalmente las startups o compañías que van a continuar el proceso de validación. El proceso de validación consta de 2 a 3 reuniones que ustedes se van a reunir con el equipo, y la idea es validar técnicamente, comercialmente, es decir, precio y legal, y ver todas el resto de las características que puedan tener respecto de su solución, si se puede validar internamente y realmente se valida que soluciona la problemática y puede tener un impacto. Finalmente, esa etapa concluye con que se va a definir
disculpe, cuántos pilotos se van a realizar dependiendo de cada desafío. La idea de eso es que cada desafío pueda tener al menos 1 o 2 pilotos, y eso se va a definir en enero del 2023. Dentro de los beneficios que están enlistados está la posibilidad de hacer este piloto, y este piloto va a ser pagado por Transelec. También está la posibilidad de estar la solución en líneas y subestaciones de alta tensión operando. Y también está la posibilidad de escalar la implementación a todas las instalaciones de Transelec. Es decir, si Transelec ve que hay un impacto, y eso también se va a definir en el proceso de validación, es decir, cómo se va a medir la solución que ustedes están presentando y cuál es el KPI que ustedes tienen, o el indicador que ustedes tienen que mover para que esa solución sea elegida y pueda ser piloteada. Eso se va a definir durante las validaciones, cuando ustedes presenten un caso de negocio tangible. Y finalmente, la idea también de esto y el foco que tiene Transelec Ventures es poder escalar y acelerar comercialmente alguna solución que vean valor. Es decir, estamos hablando de si existe la posibilidad de que esto tenga un impacto en otras empresas de transmisión o en otras empresas a nivel regional, mundial incluso. Transelec está dispuesto también a apoyar y ver opciones de colaboración en otros sentidos. Entonces vamos a los desafíos, los vamos a comentar superficialmente un poco cada uno, y después vamos a dejar un espacio de preguntas, pero también tenemos una parte un poco más técnica que les queremos comentar al final. El primer desafío es transmisión sustentable, y aquí tenemos los aisladores, que son acá donde están los pájaros apoyados. La idea de esto es que los aisladores cumplen la función de que evitan que la corriente fluya a través de la torre, por lo tanto tienen que estar limpios, y cuando están sucios de diferentes modos, disminuye su capacidad de aislación, por lo tanto la torre hace tierra. Entonces el objetivo de esto es, hoy día se limpia utilizando agua desalinizada, y la idea es cómo podemos reducir esa cantidad de agua. Lo otro que se está haciendo también es aplicar un recubrimiento de silicona que previene que la suciedad se pueda pegar. Ahí, si existen soluciones presentes que puedan también presentar otro recubrimiento, son bienvenidas, pero consideren también que en ese caso se va a comparar con lo que actualmente se está aplicando. El objetivo de este desafío tiene dos objetivos. Uno, vamos a mover esto que está ahí molestando, es reducir el agua que se utiliza, es decir, el impacto como sustentable de la solución, reducir la cantidad de agua que se ocupa para limpiar cada aislador, y también mantener a las aves alejadas de las estructuras e instalaciones. Ahí tenemos dos temas con las aves. Uno es el impacto que tiene que las aves choquen con los cables, se electrocuten, pero también la suciedad que implica que ellas estén posadas, aniden, etcétera, dentro de las instalaciones. Entonces, en este caso tenemos un desafío que es como un poco doble, que es asociado a la transmisión sustentable, de cómo evitamos desperdiciar agua mientras limpiamos los aisladores, pero también cómo podemos hacer que las aves se mantengan alejadas. Felipe, si te puedes desmutear y hablar, ningún problema. Cuéntanos cuál es la duda. Estoy desmuteado, parece. Ahora sí, dale. ¿De cuántas unidades estamos hablando respecto a eso? ¿Cuántas unidades de aisladores? ¿O cuántas Sí. de eso? Mira, me voy a adelantar un poco en la presentación. Para que se hagas una idea, estamos hablando que existen dos tipos de torre. Ahí le voy a robar un poco el micrófono a Tomás. Tomás, interrúmpeme si digo algo que no está bien. Pero hay dos tipos Dale, de no, torre. después yo te complemento. Buenísimo. Esto de acá a la derecha es el aislador. El aislador está compuesto de discos, y hay dos tipos de torre. Uno que tienen 6 cadenas de disco, 6 cadenas de aisladores por torre, o hay otros que tienen 24 a 30. De cuántos discos va a depender de la cantidad de voltaje que pasen por esas torres. Ojo que acá estamos hablando siempre de transmisión, no de distribución. Por lo tanto, no son las torres que llegan a las casas directamente. Son de las líneas de alta Eh, tensión. Claro. Exactamente. Bueno, las de 500 son de alta tensión, las otras creo que son de media, si no me equivoco, Tomás. Son todas de alta tensión. Ah, son todas de alta, O sea, ok. lo más bajo que tenemos después de 110 hacia abajo es 66. Y hasta ahí. Si quizás hay Ese es como alguna el que estándar, sí, es la más baja, parece. sí, es la más baja. Y tal como dice ahí, tenemos dos tipos de torres: las de suspensión, que tienen menos cadenas porque solo afirman el conductor colgando, digamos, hacia arriba, y las de anclaje son las que cambian la dirección de la línea, entonces tienen más aisladores porque soportan tensión horizontal también, y tienen aisladores en horizontal también. Entonces esas tienen más cadenas. También apuntaba la pregunta
gracias también por la respuesta, a las unidades de torres que involucra, ponte tú, una línea desde la generación o desde la transformación que ocurre en la subestación, la primera subestación de donde nace la energía, hasta que llega cerca de la ciudad por lo menos. ¿Cuántas de esas unidades? Porque a mí me ha tocado ver líneas de alta tensión en el tema de evaluación ambiental, entonces depende mucho también de la longitud donde estemos ubicados, ¿no es cierto? Y la dificultad de acceso. Por eso Totalmente. preguntaba si es que, porque de eso también va a depender un poco la logística, cómo llego. Por eso preguntaba más o menos si hay un estándar de eso, de cuántas unidades estamos hablando, cómo se va a cortar, pero quizá una pregunta a lo mejor que no viene mucho al caso, pero muy de detalle, no sé. No, o sea, como órdenes de magnitud, claro, todo depende de caso a caso, hay zonas muy de difícil acceso, otras más fácil. Lo que sí, el lavado, dilación y este problema de Hola, contaminación que buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una consulta. Ahí, Luis, espera un Sí. segundo que estamos respondiendo otra pregunta y después te doy el Ok. pase. espera un Ya. poquito. Estaba diciendo que el tema de lavado y dilación se da más hacia el norte, donde se contaminan más los discos, llueve menos, entonces ahí se hacen principalmente las faenas de lavado, hacia el sur no se hacen tantas. En total nosotros tenemos aproximadamente 24.500 torres, que varían entre estas de suspensión y estas de anclaje, y lavamos aproximadamente, tengo el número, entre 40.000 y 45.000 cadenas de aislación, es decir, cadenas de discos. O sea, toda una cadena que se compone de hartos discos, lavamos aproximadamente 41.000, entre 41.000 y 45.000 de esas, con distintas periodicidades. Algunas cada 4 meses, otras una vez al año, otras cada 2 meses en los casos más extremos. Generalmente las que se lavan cada un mes, por ejemplo, un mes y cada 2 meses, las que son más extremas están siliconadas. Pero las que se lavan cada 4, por ejemplo, no, porque todavía no conviene, el siliconado es súper caro. Eh, entonces, eso es un poco el potencial de escalamiento grande, el orden de magnitud es ese. Ahora, para efectos de un piloto, para efectos de ir priorizando, claramente ahí hay un trabajo más fino de en qué línea, que sea de fácil llegada. Te lo Para no... pregunto porque a mí me ha tocado, yo estoy de acá en el sur, la verdad, en Ujú, Valdivia, y me ha tocado ver distintos tipos de líneas, dado que la energía de aquí la sacamos o del viento o del agua. ujú. Y acá está Saesa, o sea, esos son, no sé si serán los mismos, pero yo he visto Transelect acá también, pero en sus estaciones. Eh, y por lo tanto, por eso te lo preguntaba respecto a esa evaluación nomás, pues si es que el método y el método actual que tenían, incluso de inspección, si es que quedó bien o no bien, una limpieza determinada, o eso queda a criterio nomás del inspector. Y tú comentaste ahora recién cómo lo están haciendo ahora en términos de la aplicación de una silicona o de agua salinizada, que yo no sé cómo la lanzan o cómo si es con hidrolavadora, con un camión, no sé cómo lo hacen, pero Sí, o entran a la faja y lo hacen. sí, Pero mira, eso avanza sería como, una, Renato. Presión. Actualmente tenemos, hay una tablita, 3 soluciones. Primero, el lavado tradicional, que es, hay rendimientos, periodicidades y el agua que se usa a grandes rasgos para que puedan comparar. El lavado tradicional es llevar un camión aljibe que lleva más o menos 6.000 litros a la torre, trepan. Trepan significa que un inspector de línea, un liniero, trepa a la torre con una manguera que está con agua a presión, a mucha presión, al final es water blasting la cuestión, y el agua impacta al aislador desde distintos ángulos y va botando la suciedad, la va sacando. Entonces agua a presión y el agua se va acabando, esa agua tiene que estar tratada, y por eso se ocupa mucha agua, y la idea de este desafío también es encontrar formas que nos permitan limpiar sin agua. Por otro lado tenemos el lavado con helicóptero, que es lo mismo, el mismo método, en la misma agua, pero desde un helicóptero. Entonces te permite no llevar el camión, te permite ahorrarte los caminos de acceso en no, zonas de difícil acceso y te permite lavar desde el aire, por supuesto, con un rendimiento mucho mayor que el lavado tradicional, porque nadie tiene que trepar, subirse, bajar a cada rato y se ocupa menos agua. Y por último tenemos el recubrimiento o silicona, que
su vida útil, al menos teórica, es entre 10, 12 años. Hay algunos que dicen que hasta 15, 18. Nosotros lo tenemos calculado para 10, 12 años y en realidad todavía no alcanzamos ese periodo. La más vieja que instalamos debe tener unos 6 o 7 años y todavía no la lavamos, así que ha funcionado súper bien, Bien. cero agua, pero esa es más o menos la vida útil del siliconado. Que hasta el momento, claro, ahí Renato decía, podemos recibir soluciones de siliconado incluso también para este desafío, claro, siliconado distinto o nanotecnología, cosas distintas. Y ahí, en definitiva, más que sea algo nuevo que no hayamos ocupado, es que va a competir en precio, principalmente con el siliconado actual que tenemos, para ver si es que es más factible o menos factible, etc. Pero esa es otra alternativa de solución también. Gracias. Y después sigo Quizás un, para que quizás un vaya otro. comentario adicional, más que ustedes vean la aplicación directa, piensen en que van a existir líneas que son distintas en ambiente, en complejidades, por lo tanto va a depender de Transelect, digamos, definir si la solución puede aplicarse en algún contexto que ellos tengan. No todas las líneas tienen el mismo contexto, no todas las subestaciones tienen el mismo contexto, por lo tanto, para los 3 desafíos, piensen si solucionan o no la problemática, no tanto qué impacto pueden tener, eso lo va a ver Transelect finalmente cuando decida conversar con ustedes y reunirse. Obviamente entiendo la pregunta de Felipe que va asociada como qué impacto puedo tener, porque seguramente su solución tiene alguna especificidad que él necesita saber estos detalles, pero comentario general, como la idea de encontrar este tipo de soluciones es que ustedes no hablen un poco la cabeza y no se dejen llevar tanto por lo que nosotros consideramos que es una buena solución con lo que le estamos comentando. La idea de esto es que sirva de contexto, no de exclusiones. Estaba también Rodrigo. Rodrigo creo que había levantado la mano antes. Sí, ahí Rodrigo, si te puedes sacar Sí, el mute sí, y a sí, preguntar, ningún hola. problema. Hola, Hola, ¿me bienvenido. escuchan? Sí, perfecto, cuéntanos. Hola, oye, me interesa saber la materialidad de este elemento. Tenemos 3 tipos de aisladores: de vidrio, de cerámica y de polímeros, de plástico. El más común es el de vidrio y el de cerámica o loza. Esos son los más comunes. Ya, y cuéntame una cosa, ¿esos se fracturan, la frecuencia de reemplazo por daño del elemento es frecuente o no? Tan frecuente te diría que no. Sí se fracturan, se rompen algunos, y en ese momento se reemplazan. Hay un criterio que no me lo sé en este momento, lo podría mandar después por correo, de que si se fractura cierta cantidad de discos ya hay un reemplazo. Si se fractura uno, creo que no. Pero sí, se quiebran, pero no te diría que algo súper, súper común. Ya, perfecto. Esa era mi consulta, gracias. Ujú. Gracias, Rodrigo. También estaba Luis. No sé si se fue. Está por ahí. Luis Murillo. Luis, ¿estás por ahí? Estás con mute. Sí. Que si quería preguntar, es el momento. No vamos a ir volviendo. Vamos a seguir y si Luis tiene la pregunta o si la quieres escribir por el chat, ningún problema. Ahí la podemos revisar un poco más adelante. Bueno, ese es el primer desafío. El segundo desafío es inteligencia de datos. Acá hablamos de que Translate cuenta con distintas bases de datos y formas de medir la información que pasan a través de sus líneas e instalaciones. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos acá? Que son distintas fuentes de datos, que no existe cierta trazabilidad de la información y que capturar y enviar información puede ser complejo porque, como comentábamos antes, hay instalaciones que están en distintas ubicaciones geográficas que no tienen acceso a conexión a Internet. La idea de este desafío es básicamente abarcar todo el proceso de inteligencia de datos para llegar a una predicción o estimaciones que ayuden a tomar decisiones operativas en el tiempo. Entonces, finalmente, acá estamos hablando de capturar datos, de la recepción de esos datos, del manejo de esos datos y el análisis de esos datos para llegar a algo preventivo.
No sé, Felipe, si tienes otra duda o se te quedó Sí, pero levantada la vamos a mano. dejarlo para después, era preguntarte sobre las aves nomás, porque si es que si tenía alguna solución respecto a eso, o no tenías Ah, ninguna. sí, no, ningún problema, te lo respondo y después volvemos a Para datos. como dejar como todo lo que está el estado del arte de ustedes hasta el día de hoy, cómo lo están resolviendo, y eso era. Sí, En el caso de las aves se ocupan las peinetas, que son como estas puntas que existen en las iglesias también, como en temas más cotidianos se ve en las iglesias. Eh, También se han usado como estos detractores, tipo como que reflejan la luz. Tomás, no sé si se me escapa alguno. los gorros chinos que Ah, los son gorros. algo que va arriba del primer aislador y que es literalmente un gorro, una visera grande para evitar que el excremento de la ave se depositen sobre los aisladores. Esas son las cosas que hemos usado. También se han testeado antes eh, en baja escala algunas cosas de ultrasonido, cosas así, pero en realidad cosas muy chicas que podríamos considerar que no se aplicaron. Pero lo que sí se usa son esos tres elementos: gorros, peinetas y los disuasivos visuales, que son puros reflectantes, cosa que la ave se le refleje la luz y se encandilen y se van. Digo, pero Esos se bueno, posan en el conductor. ok. Muchas gracias. Es Y importante mencionar que la vale. política de Transelec, porque hay hartas soluciones, la política de Transelec es que no podemos ocupar soluciones que dañen a las aves físicamente. Tenemos que alejarlas molestándolas de alguna manera, incomodándolas, pero, por ejemplo, hemos visto soluciones de descargas eléctricas, pero eso no está permitido. No, estoy de acuerdo, está súper bien. Muchas gracias. Ujú, Ahí perfecto. quizás también agregar que quizás una solución que puede ser fuera de lo que Transelect ha probado, no es necesariamente ahuyentar el ave, sino atraer al ave a una ubicación específica dentro de la torre donde no tenga un impacto. Es decir, el problema aquí es cuando la ave está cerca de las líneas de tensión, está cerca de los aisladores, pero el ave se podría ubicar quizás 2 metros más abajo y si ustedes tienen una solución que induce al ave a ir a esa ubicación, no hay ningún problema. Sí, esa Entonces era la intención solucionan. de la pregunta, como para cómo Ujú. mejorar lo que ya está, pues, o sea, Claro, entonces ahí apoyar la como solución. solucionan claro, ahí solucionan el tema porque a nosotros nos interesa que el ave no llegue a ciertos puntos, ahuyentarla es como la solución lógica, pero también existe la otra opción que es atraerla a otro lugar cercano a la torre, o dentro de la Ya, misma torre incluso. muchas gracias. Ahí sigo. Entonces, inteligencia de datos. Como decía, tenemos distintas bases de datos de distintos sistemas donde llega información que hoy día se está capturando. El proceso complejo es básicamente capturar en tiempo real en todo momento por las situaciones geográficas que tienen las distintas líneas. Tomás comentaba recién el tema del norte, que claramente no existe conexión a Internet constante, por lo tanto ahí hay un problema que estamos buscando algunas soluciones y el objetivo finalmente es cómo aprovechamos la información que existe o la nueva información que ustedes pueden decir cómo capturar para generar procesos que apoyen la toma de decisiones. Finalmente aquí estamos hablando de un dashboard que me permita entender mejor lo que está ocurriendo en mi línea, como también una predicción que me diga que el aislador va a fallar, que el conductor no está funcionando, etc. Como ahí dejamos bien amplio este desafío, porque la idea es también buscar un poco qué soluciones existen. Vamos a ver. Tengo una Sí. pregunta. Pues, un segundo, Agustín, que respondo esta y te doy Ya. la mano. Aquí nos preguntan si pueden aplicar a 2 desafíos. Sí, no hay ningún problema, pueden aplicar a 2 desafíos. Son más que bienvenidos. Lo que sí tienen que aplicar 2 veces. ¿Qué me refiero a esto? Ustedes cuando ingresan a la página van a tener que llegar a un formulario. El formulario es Charlie para los que hayan ocupado Corfo. Tienen que responder son preguntas, no les toma más de 15 a 20 minutos, no me acuerdo exactamente cuántas preguntas son, pero las preguntas están enfocadas a los desafíos. Ustedes en la tercera plana o hoja les van a preguntar qué desafío quieren abarcar y ahí pueden seleccionar solo uno. Por lo tanto, si quieren postular a más de uno, hacen de nuevo el proceso y las primeras preguntas que están relacionadas a la empresa les va a preguntar el sistema si ustedes quieren volver a rellenarlas con la información que ya introdujeron anteriormente. Por lo tanto, si bien tienen que postular 2 veces, la información queda salvada y solamente responde las preguntas asociadas al desafío. Ahí en el caso que tengan dudas, consultas cuando estén postulando,
mi correo se los vamos a dar en el chat, ahí no sé, Lucho, si me puedes ayudar a escribirlo, y si no, también está en la página, al final sale contacto, y está mi correo y me pueden preguntar si tienen alguna duda. Perfecto, Agustín, dale con la pregunta. ningún Sí, problema. sí, no, pregunta un poquito técnica, pero ¿qué estándar de comunicación ocupan estas líneas? ¿El IS 61850 o el DNP3? ¿O las dos? No sé, como... Porque son dos sabores, digamos, son dos mundos diferentes, ¿no? Para hacer todo el tema del dato. Buena Ajá, ¿cómo esa la pregunta. información? Yo no me la sé, pero te la Pillo. podemos mandar por mail, Agustín, para estar seguro. Perfecto. Lo que sí, Son dos para protocolos, explicar, digamos, bastante... O sea, claro, son dos mundos, ¿no? Por decirlo de una manera. sí, sí, lo sé, pero no sé cuál es en particular el que ocupamos o si ocupamos los dos, así que prefiero responderte eso por correo. Lo que sí, este desafío es súper abierto, yo creo que este es el desafío más abierto de todos. Los otros dos, bueno, después vamos a pasar al 3, pero probablemente ya lo vieron en la página, son problemas que existen y que está súper claro lo que hay que hacer. El desafío 2 es bastante más abierto en el sentido de que queremos que nos propongan casos de uso concretos. Con eso me refiero que cosas como puedo instalar esto para que tenga la temperatura del conductor en algún sistema. Ya, está bien, pero en realidad lo que a mí me sirve es tomar una decisión con eso. Y ahí entra la parte de analítica. Este desafío está súper abierto a analítica de distintas cosas. Una gran fuente de información que tenemos es el SCADA, donde recibimos variables eléctricas segundo a segundo, muchas. También está el desafío de que en otras zonas no tenemos suficiente data de las líneas y podríamos capturarla para determinar algo, lo cual también es relevante. Eso. Y también temas como Dynamic Line Rating, que es saber la capacidad de la línea en tiempo real. Un ejemplo, o sea, más que un ejemplo, un poco de números de lo que estoy hablando. En el SCADA nosotros recibimos las variables eléctricas de los sincronizadores, de los medidores y de otros sistemas, de algunos sensores también, en tiempo real. El SCADA es el sistema con el que los operadores operan, valga la redundancia, la línea de transmisión. Entonces, un poco de ejemplos. Los sincrofasores generan 270 millones de datos por hora, los medidores 17 millones al mes y el SCADA procesa alrededor de 21 millones de datos por hora. Pero están procesados desde el punto de vista de la operación, desde estar viendo si la línea está bien o mal en este momento, de la potencia que está transmitiendo, etc. Pero tenemos una gran hipótesis de que esa data debe hablar mucho más que la variable eléctrica, que la corriente eléctrica. Esa data debe hablar de lo que le pasa a las líneas también. Por ejemplo, si una línea, siempre doy este ejemplo, si una línea en algún punto tiene una hebra cortada en un conductor o un aislador roto en alguna parte, eso algo debe generar en las variables de las mediciones eléctricas, por muy mínimo que sea, por muy grande que sea, etc. Tenemos una gran hipótesis de que con los datos de SCADA, haciendo machine learning o algunos modelos, podemos detectar algo como eso y predecir fallas ojalá con un buen periodo de tiempo, comparar comportamientos de líneas sanas con líneas malas, etc. O sea, en definitiva, cualquier cosa que nos permita tomar anticipadamente una decisión sobre nuestro activo sería bienvenido. Por otro lado, tenemos dos sistemas que son propietarios, uno que es el AMS, donde están todas las condiciones que hay en la línea. Las inspecciones que se hacen principalmente a pie, algunas con dron, quedan en un sistema que se llama AMS, donde está para cada estructura, para cada línea, para cada kilómetro, lo que sucede. Y lo que sucede son ejemplos, anomalías, pues un aislador roto, un conductor corroído, un aislador contaminado, etc. Todo eso queda en ese sistema que genera alrededor de 120.000 datos, registros al año. Por otro lado tenemos el Go, que es el sistema donde administramos las órdenes de trabajo. Entonces ahí está todo lo que se hace en las instalaciones, en qué instalación va a ser, qué impacto podría tener en el sistema, cuál es el personal, etcétera. Es algo un poquito más que genera menos datos, pero ahí está todo en definitiva, lo que se hace en las instalaciones. Y por último tenemos un sistema APM, que significa Asset Performance Manager, de GE, es un sistema propietario de GE, que es un analizador de salud de activos.
a este sistema uno le ingresa datos y te dice, este equipo tiene un índice de salud de 75%, te va a durar 7 años más y deberías hacerle este mantenimiento. Ese es el concepto de este sistema, pero tenemos un desafío ahí de que nos faltan datos. No le estamos entregando la suficiente cantidad de datos para que haga buenas predicciones. En completitud de datos le falta, digamos, de alguna manera. Entonces ahí viene desde otro lado, los otros 3 sistemas son más de que tienen datos y hay que analizarlos. Esto es más de que quizás le falta datos y podríamos ingresarle datos de alguna manera distinta. Para que se hagan una idea de algunos sistemas, la solución no tiene que estar específicamente asociada a esto. Pueden ser otras cosas de inteligencia de datos que tengamos o que no tengamos. Por ejemplo, hoy día vi, iba a postular, me escribió una empresa que hace inteligencia artificial para predecir con mucha anticipación el precio de algunos commodities, de algunas materias primas. Y eso, por ejemplo, nos sirve, sí, porque a nosotros compramos mucho fierro. Nos interesa saber el precio del fierro, cuándo va a estar más bajo, cuándo va a estar más alto. No tiene nada que ver con esto, pero igual pudiese ser que aplique. Se los menciono para que no se cierren que solamente esto es lo que pueden postular, pero si es que hablamos de fuentes de datos, en el que tenemos muchos datos, estas son. Así que cualquier cosa que nos permita analizar el comportamiento activo, prevenir y predecir fallas, o también saber la capacidad dinámica de nuestras líneas, pueden ser bienvenidas, y otras más que se le ocurra. Y por eso ahí conecto con lo primero que dije, lo que queremos son casos de uso. Por ejemplo, voy a pasarte a la siguiente, Renato. Por ejemplo, casos de uso me refiero a el primero, la salud de los conductores usando data. Que ustedes vengan con una propuesta y nos digan, nosotros podemos hacer un modelo o tenemos un modelo en el cual yo te voy a decir el estado de salud de los conductores, ocupando este y este dato, y tengo que instalar una, qué sé yo, una estación meteorológica acá para tener la humedad. ¡Pum! Caso de uso. Ese tipo de cosas yo creo que son las que más esperamos recibir, porque, como les decía, este desafío está súper abierto, entonces para poder priorizar y ver qué nos tinca más, tienen que ser cosas aplicadas. Perfecto, ahí tenemos. Ah, no, es Lucho. Volvamos entonces al último desafío, Eso. que es el ruido. Aquí estamos hablando Hola. del ruido que emiten los transformadores. ¿Alguien? Para una consulta. Luis. Sí, dale Sí, Luis. hola. Lo que pasa es que yo, bueno, revisé un poco la documentación. Igual estoy con un equipo de trabajo, pero igual el equipo de trabajo, como es experimentado, igual le hace eco de no saber de cuántos miles de dólares estamos hablando el, el o sea, lo que se va a financiar, el prototipo, o sea, con qué envergadura, porque uno sabe solamente las ganancias de la empresa, pero como toda empresa tiene un destino por cada línea de idea, de investigación y desarrollo, o para el programa, o sea, ¿cuál es la...? Sí, mira, te Aquí final. contesto, Luis. Acá no tenemos ningún ticket promedio como en otras, por ejemplo, en otros concursos que te dicen el ganador va a recibir, qué sé yo, $20.000. Acá no, y es por el hecho de que vamos a decidir en base a propuestas concretas que nos hagan. Por ejemplo, si tú logras y llegas y dices, oye, yo puedo anticiparle la falla de un transformador, que es el equipo más caro, con 9 meses de anticipación, eso por supuesto que vale mucha plata. Entonces, si tú me dices, para aplicar esto necesito para el piloto X $1.000, bueno, es algo que a nosotros nos importa mucho y quizás vamos a estar dispuestos a financiar. Pero en definitiva, la propuesta y los criterios de selección también van a estar de acuerdo a esa propuesta comercial. En definitiva, el precio de los pilotos va a ser también una variable a decidir. Si tú me dices, hagamos un piloto por $300.000, probablemente te vamos a decir que no desde el principio, pero en definitiva va a ser una comparativa, va a ser un criterio más de decisión. Entonces, no te puedo decir un ticket promedio, oye, 5.000, 20.000, 50.000, sino que es parte de la propuesta que ustedes pueden hacer también. También estamos hablando, como lo que decía Tomás finalmente, es el impacto que tú puedes ocasionar si finalmente tú me dices que vas a tener un ahorro de X y me cobras Y, que eso tenga sentido, que tenga una relación.
claramente estamos hablando de un piloto, una prueba de concepto, hay distintas variables que se pueden ocupar finalmente para llegar a probar que tu teoría funciona y tienes un ahorro o tienes una forma de disminuir el impacto que estamos causando. Por ejemplo, en el caso del primero, si me dices que la solución que ustedes van a presentar en la limpieza cuesta más que lo que están utilizando ahora, el piloto claramente no se va a poder realizar porque no entregas un beneficio directamente. En el caso de datos, si me dices que puedes prevenir lo que decía Tomás, el transformador, que es la pieza que más cuesta, y me puedes decir cuándo va a fallar antes que falle, por ejemplo, claramente eso tiene un impacto mucho mayor y quizás el piloto puede ser más caro porque vas a testear algo que finalmente tiene una conclusión que beneficia mucho. Y finalmente, por ejemplo, en el cero ruido que está asociado a multas, si el piloto está asociado a que tú me puedes disminuir la multa o eliminar la multa, finalmente también tienes una opción mucho mayor. No Renato, sé si... sí, Sí, tengo una pregunta. Oye, gracias, gracias. ¿El costo de ese pilotaje es equity free? O sí, sea, equity free, no es pagado, es como si fueras un proveedor de servicio. ya, ok, Tú dices Aquí cuánto para cuesta tu piloto. eso, perfecto. bueno, Renato lo explicó antes, pero el modelo que estamos ocupando se llama Venture Client, que justamente es hacerse cliente de una startup, pilotear algo. Igual estamos abiertos a que es innovación abierta y estamos dispuestos a co-crear un poquito. O sea, no tampoco estamos esperando que llegue una solución plug and play donde no hagamos nada y hoy qué lindo funciona. Podemos colaborar, podemos adaptar, podemos también co-crear parte de las soluciones, pero es un piloto equity free donde probamos algo y si es que sale exitoso, perfecto, podemos escalar. Ahora, si es que sale exitoso y la idea nos gusta mucho, a la startup también le gusta mucho cómo fue el trabajo con Transelec y creemos que tiene un potencial de escalamiento grande en el mercado, ahí podemos entrar una etapa de negociación donde podemos juntos escalar comercialmente. Por ejemplo, imaginemos que inventamos esta cosa que me permite predecir la falla del transformador con 9 meses y yo sé que muchas otras empresas lo tienen, entonces podemos en conjunto escalar esa solución comercialmente y también es una puerta que se abre con Transelec Ventures, que ella se pasa un poco más a inversión o en joint venture, qué sé yo, pero obviamente eso depende de los resultados y de cómo sea el trabajo. El piloto como tal es equity free, tal como decía Renato. No hay un, Gracias, no hay Javier, un, Renato. no hay un enganche directamente. A ver, Hans nos comenta. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Con mi grupo de trabajo tenemos experiencia en el tema y una idea de software para aplicar el desafío de inteligencia de datos, pero no tenemos un demo ni algo avanzado. ¿Podemos de todas formas participar en el desafío? Depende. Aquí siempre depende. Sé que es la peor respuesta, pero depende. Si tú llegas con una solución que sea diferente al resto y existe la posibilidad de que tú tengas un impacto mayor, puedes postular. En el caso que sea, voy a poner un ejemplo burdo. Si me dices que vas a llegar a ofrecer un paquete de fideo, donde yo puedo ir a un supermercado y comprar un paquete de fideo, claramente el valor que tú estás entregando es un commodity dentro de los software, por ejemplo, en este caso, por lo tanto a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero si tú me ofreces algo que en el mercado no existe o va a ser difícil de encontrar, quizás tú puedes postular y ahí también el impacto y el equipo de Transelec va a poder definir si el valor que tú dices que puedes generar, pero también existen tiempos asociados. Como no tienes una demo ni nada avanzado, no es simplemente la idea. Igual si dices que tienes, por ejemplo, un código similar que puedes adaptar, quizás podrías postular y tener más sentido. Andrés, el Igual, tema del ruido aún no llegamos. pasemos al ruido por el tema para no quedarnos cortos de tiempo. Lo que sí le diría a Hans que participe de todas maneras, o sea, el piloto es de 3 meses. Si es que quizás tú y tu equipo tienen las capacidades de desarrollar algo en 3 meses piloteable y que podamos realizar y que podamos aportar a ambas partes también, porque ahí, como les decía, o sea, claramente vamos a tener un mix de soluciones que estén mucho más avanzadas y que podamos llegar a aplicar, con otras soluciones que quizás ya estamos abiertos a eso, que no estén tan avanzadas, que podamos co-crear y que puedan servir igual. Así que yo lo invito a participar totalmente. Ahí, en definitiva, al final, con los finalistas se van a ver todas las ventajas, desventajas que tienen uno y otro, pero que participen. Bueno, finalmente, ahí Hans también puedes verle valor al participar y tener la posibilidad de juntarte con Transelect y ver realmente si la solución que ustedes tienen
tiene sentido o no. Nosotros también les vamos a entregar un poco de feedback. Hay distintas cosas que pueden obtener a través de postular y participar del programa. Vamos con el ruido. Bueno, como decía antes, el ruido es un problema porque inicialmente las subestaciones estaban fuera de la ciudad y hoy día con el crecimiento de las ciudades está llegando que las subestaciones se ven rodeadas de población que antiguamente no estaban ahí. Lo anterior puede tener un impacto legal debido a que existe la regularización, que es 45 decibeles en zona urbana y 50 o 55 en áreas rurales. La idea que se está haciendo actualmente, se está elevando una barrera de concreto para prevenir la difusión del sonido en algunas subestaciones, y lo que estamos buscando es reducir o eliminar el sonido producido por las instalaciones de Transelec para evitar la propagación del ruido fuera de ellas. Aquí estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de solución que a ustedes se les pueda ocurrir o que exista me refiero a que sea concreta, no una idea, y estamos buscando soluciones principalmente para las subestaciones, pero también nos interesa para algunas torres. Hay algunas líneas que también tienen un problema similar. Aquí tenemos preguntas. Gracias por su respuesta. Sí, les cuento a todos que vamos a enviar la presentación y vamos a enviar esto que está grabado. Lo vamos a estar enviando por correo para que lo puedan tener y visualizar. De todas formas, casi toda la información que estamos compartiendo está en la página en estos momentos. Por lo tanto, ahí también pueden revisarlo por mientras. Vamos a seguir. Bueno, vamos a saltarnos un poco esto. Si tienen dudas o consultas nos pueden comentar. No sé, Tomás, si quieres comentar un poco más del de ruido, que es el que menos hemos tocado. Aquí está la de apoyo. Sí, o sea, mira, el de ruido se entiende muy bien. Los transformadores principalmente emiten mucho ruido en las subestaciones. En las líneas también se genera mucho ruido, principalmente por los aisladores cuando están sucios. En la noche, cuando hay humedad, generan un pequeño descargas parciales, se llama, que son como un sonido de descargas. Pero el foco principal diría que está en las subestaciones por ahora. Las subestaciones son muy grandes, en particular en las que queremos regular el ruido tienen 20.000 metros cuadrados, podríamos considerar para esta oportunidad, pero tenemos subestaciones de más de 150.000 hasta 190.000 metros cuadrados. La distancia en los casos más extremos puede ser de 100 metros, desde un transformador, por ejemplo, desde el patio de equipos hasta una casa. Por ejemplo, en la subestación de Cerro Navia, si ustedes la buscan en el mapa, está realmente en medio de la ciudad. Entonces, estamos muy cerca de los vecinos y a veces el ruido es excesivo. Lo que queremos principalmente es controlarlo de maneras físicas, digitales, tecnológicas, para que el ruido no se propague y podamos no perjudicar principalmente a los vecinos. Ese es el principal compromiso de comunidad con los vecinos. Transelec se preocupa mucho de eso y en algunas zonas los vecinos se están viendo afectados, están alegando, entonces queremos solucionar eso. Perfecto. Dejamos esto como preguntas. Ustedes se Hay pueden una conectar a la pregunta. página. Sí, En Andrés las tiene una torres el pregunta. ruido es por efecto corona. Sí, principalmente es por efecto corona, Andrés. Sí, por efecto corona y también por hebras cortadas de conductores. Cualquier imperfección del conductor también genera un pequeño zumbido, pero el efecto corona es el más crítico, sobre todo en la noche o en la mañana cuando hay mucha humedad. Juan Carlos Llanos, nosotros tenemos un desarrollo para análisis de vibraciones para mantenimiento predictivo de motores eléctricos. Creemos que podrían utilizarse para monitoreo de transformadores. Buenísimo, sí, eso está bueno. Claro, eso es IoT, me imagino, ¿no? Juan Carlos. Aquí puedes Sí, conversar. Si quieres, puedes te puedo pedir, si quieres contar un poco más allá, puedes hablar directamente. ¿Me escuchan? Sí, te sí, escuchamos. Sí, nosotros hacemos IoT y tenemos desarrollo de monitoreo de motores. La verdad, nunca lo hemos probado con transformadores, pero podría ser la primera vez. eso. Mira, ese tipo de cosas calzan súper bien con lo que decía de que no tiene que ser una solución plug and play, pero está aprobada por la industria, están haciendo un caso de uso que pudiese extenderse a transmisión, postulen totalmente. O sea, es parte de lo que queremos hacer y colaborar también. Lo otro también quería saber si temas de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que detecta presencia a través de teléfonos celulares. Eso, por ejemplo, para el tema de
seguridad y evitar que destruya las torres, no sé, cosas de ese tipo también están buscando. La verdad es que te diría que no. No, para esta oportunidad no. Quizás más adelante lancemos algo específico, de un desafío específico de seguridad, porque hay otros temas dando vuelta, pero para este te diría que por ahora no. Sí, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, como les comentaba, tenemos en la página, ustedes pueden acceder por el QR o directamente al link que está más arriba. La idea es que encuentran esta información también dentro de la página y pueden ver más detalles. Como decía, los detalles que hemos entregado tanto hoy día como en la página son solamente de contexto. La idea es que ustedes nos puedan postular como Juan Carlos lo acaba de hacer. Él tiene un modelo que no es necesariamente aplicado en esta industria, pero cree que puede tener un impacto, por lo tanto, bienvenido a ese tipo de soluciones, bienvenido también soluciones que nosotros a lo mejor no hemos pensado y no hemos planteado como ejemplo, pero eso es parte también de la innovación abierta, que esperamos que el ecosistema, es decir, ustedes, nos cuenten un poco de qué es lo que creen que puede resultar dentro de esta problemática. Dentro de eso, ustedes cuando ingresen a la página y quieran postular, al final de la página sale postula aquí, accederán a ese link y los manda a Charlie, que es el formulario que tienen que completar. Al completar el formulario, nosotros recibimos la información, les hacemos preguntas de la empresa en términos generales, desde de qué año partieron, cuántos son en el equipo, cuántos clientes tienen. Solo preguntas generales para poder entender un contexto de la empresa. Y después les preguntamos por qué creen que pueden resolver el desafío, cuál desafío quieren abarcar y cuáles son los detalles de la solución que ustedes postulan. Dentro de esto, no compartan ninguna información sensible. La idea dentro del programa, que no lo mencioné anteriormente, cuando ustedes son seleccionados en el comité de selección, se firma un NDA, la cláusula de confidencialidad, para que ustedes estén protegidos. 100%, obviamente nosotros no compartimos la información que ustedes nos entregan en el formulario, esa información queda en casa, pero de todas formas eviten de compartir información sensible dentro del formulario. Recomendaciones de la postulación del formulario: generen expectativa cuando postulen. Cuando nosotros les preguntemos por qué ustedes creen que pueden resolverlo, si tienen experiencias previas en la industria, hablen de cómo ustedes han mejorado, no sé, por ejemplo, si es el tema de ruido, directamente pongan cuántos decibeles pueden bajar el ruido, cuánto es la medición que ustedes han tenido en otros casos, o al menos cuántos esperan ustedes porque pueda reducir el ruido. Es decir, la idea es que podamos ver el impacto y generen también en Transelect, en Tomás y en el equipo, cierta expectativa de la solución. Eso siempre ayuda porque los ayuda a ustedes a verse como que es una solución importante que puede tener un impacto. Finalmente, las soluciones, independiente del costo, siempre se va a evaluar el costo-oportunidad y el costo-impacto que esto tiene. Es decir, si yo invierto 100, pero me tienen un impacto de 1000, se ve mucho beneficio de adquirir esta solución y poder trabajar con ustedes. Tengan eso en consideración cuando postulen. Recomendación aledaña: traten de no vendernos la pomada como buen chileno, que no traten de engatusarnos y de contarnos cosas maravillosas, sino cuenten la realidad, no tienen mucho espacio para dar las respuestas y que sean concisos, y cuenten cosas que valgan la pena leer y que aporten valor para que los podamos contactar y podamos seguir trabajando con ustedes. Eso. Más dudas o consultas que tengan, por favor, este es el momento. Siéntanse libres de darnos ahí las preguntas. No sé, Tomás, si quieres agregar algo. Creo que contestamos y contextualizamos casi todos los desafíos. Solamente invitarlos a participar. Participando ya vamos a quedar en contacto, nosotros nos vamos a quedar con el listado de todos los que participan. Transelect siempre está abierto a hacer pilotos, después se van a venir más convocatorias también. Así que nada, invitadísimos a participar y colaborar. Buenísimos, entonces los dejamos. Como les dije, les voy a estar compartiendo tanto la presentación como el video de hoy día del webinar. La idea es que puedan tener toda la información para poder postular. En el caso que tengan dudas, tanto de algún desafío o alguna información en particular, siéntanse libres de poder contactarme. El correo estuvo en el chat, ahí lo está dejando de nuevo Luis. Nos pueden contactar a través de ahí. También en la página sale en contacto, sale también mi correo. Les pido, eso sí, creo que a Aníbal no le respondimos una pregunta que era de el mecanismo o el estándar de comunicación.
Si nos puedes ¿Verdad? enviar un correo, mejor para poder responderte directamente. Ojalá que esté a nivel todavía. Creo que no. Pero bueno, ahí voy a estar, lo voy a escribir antes de que se me olvide, cuando terminemos, para que pueda ahí enviarnos la pregunta. Eso, los dejamos libres. Muchas gracias por inscribirse y por participar. En el caso de dudas, ya ahí tienen toda nuestra información. No duden en contactarnos y esperamos que puedan participar y estaremos recibiendo y revisando sus soluciones y postulaciones. Muchas gracias. Muchas Mucho gracias. éxito. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, que estén súper. Que les vaya muy Cuídense. bien. Cuídense todos.